Entonces, mire, lo que tenemos que empezar a ver ahora son funciones. Ya, eso vamos a ver hoy. Empezar con funciones. Funciones. Ya, no sé si sabe usted lo que es una función. Este es un concepto matemático muy, muy importante y muy trascendente. O sea, aparece en muchos contextos, muchísimos, muchísimos, muchísimos. Esto puede significar muchas cosas. Una función, se lo voy a decir en estas palabras, una función es básicamente una asociación de cosas, ¿ya? Una función es eso, es una relación de objetos. Entonces, por ejemplo, ¿qué sería una función? Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Esto podría ser una función, ¿ya? Una función sería una asociación que relaciona países con idiomas, ¿ya? Entonces voy a hacer lo siguiente. Y aquí voy a poner como en un saquito. Y acá voy a poner otro saquito. Y en este lado izquierdo de distintos países voy a poner, qué sé yo, voy a poner Chile, voy a poner Brasil, voy a poner Estados Unidos, voy a poner China. Y a este otro lado en idiomas voy a poner español, voy a poner inglés, voy a poner alemán y eso nomás. ¿Ya? Entonces, mire, lo que podemos hacer es nosotros, después de lo que está escrito acá, lo que tú puedes hacer es como vincular, ¿no? Vincular cada país con su idioma. ¿Bien? Entonces, esto que voy a poner ahora, claro, voy a hacer el siguiente vínculo. A Chile lo vamos a vincular con el idioma español. ¿M? A Brasil no lo vinculamos con nada porque no tiene nada del otro lado. No está el portugués ahí, ¿no? Estados Unidos, inglés y China tampoco se vincula con ninguno. Si quiere, podría haber puesto yo aquí chino también. Ya, para hacer que sí se vincule este. Sí. Entonces, esa asociación de vincular algo con otra cosa es una función cerebral básica que es lo que nosotros vamos a entender como una función. Lo que pasa es que en matemáticas después eso se adaptó. ¿Ya? Es un concepto que el cerebro hace y nosotros lo adaptamos matemáticamente. Eso se llama una función. En particular, nosotros vamos a hacer estas relaciones entre números. ¿Ya? Lo que es una función, entonces, repito, es una manera de asociar cosas, de relacionar cosas distintas. De distintas, es tan diverso, puede aplicarse a tantas situaciones. Lo vamos a ver. Entonces, un ejemplo ya de algo que sí que es una función ya más apropiadamente matemático. Eso igual era, eso que le acabo de mostrar no era una función, de hecho, era una relación. Ya que es otra cosa, pero se parece mucho. Se lo voy a explicar enseguida. Un ejemplo de algo que sí es una función, por ejemplo, puede ser, si usted tiene una circunferencia, no sé si se acuerda que el perímetro de la circunferencia, a ver, yo puedo dibujar una circunferencia mejor aquí, esto, ahí. Si usted tiene una circunferencia, el perímetro, no sé si se acuerda, pero el perímetro es la longitud de lo que está alrededor de la circunferencia, ¿cierto? Es cuánto mide esa redondela de ahí, ¿no? La línea negra. El perímetro de una circunferencia tiene una fórmula, ¿se acuerda usted cómo es? ¿Alguien se acuerda? Y por R al cuadrado, no me acuerdo si es la área o el perímetro. Ese Creo es que el con pi área. r. Ese es el Ah, ya, área. El perímetro es 2πr. ya, algo así era. ¿Ya? Sí, está bien, no se preocupe, está bien. Eso es, ¿ya? ¿Por qué le muestro esto? Porque mire, claro, si tú tienes un centro, las circunferencias siempre tienen un punto central, po, ¿no? Y tú le extiendes ahí una distancia hacia cualquiera de los otros puntos que viven en la redondela negra. Esa longitud se llama radio y se anota con la letra R.
¿Ya? Entonces quiero que note lo siguiente. El perímetro entonces es una función que depende del radio. ¿Ya? A lo que me refiero es lo siguiente. Imagínese si usted tiene una circunferencia chiquitita, así pequeñita, el perímetro, la longitud de esta redondela va a ser pequeña. Pero si el radio es grande es porque la circunferencia es grande. Por lo tanto, el perímetro tiene que ser mayor, va a ser más grande naturalmente. Entonces, a lo que quiero es que, claro, si el radio es chico, el perímetro es chico. Si el radio es grande, el perímetro es grande. Eso es una asociación natural que podemos hacer. Y se cuantifica con esa fórmula que está ahí. P igual 2πr. Eso es una función. El perímetro es una función que depende del radio. Esa es la idea. Es algo que depende de otra cosa. Estas cosas se van a anotar así. P de R con un paréntesis. ¿Ya? P de R igual a 2πr. Esta es la función perímetro. Ya, este era un ejemplo como para que entiendan lo que quiero decir con funciones. Las funciones son cosas súper complicadas, o sea, no complicadas, perdón, sofisticadas, eso quise decir, tienen hartos elementos, ¿ya? Entonces, la clase de hoy va a estar bien recargada de hartos conceptos nuevos que tal vez usted no ha escuchado antes. Hay harto vocabulario matemático que tenemos que usar para hablar de funciones. Entonces, en primer lugar, mire, este es un diagrama estándar de las funciones. Le voy a presentar una función. Las funciones se presentan así. Presentación. La función en general la anotamos con la letra F. ¿Ya? F de función. Se presentan así. F, dos puntos. ¿Ya? Este es como un diagrama de presentación. F, dos puntos, un conjunto, una flecha, otro conjunto. Acá coloco una X, coloco otra flecha y coloco F de X. Este es como el diagrama universal, estándar, de cómo se muestra una función. Anótelo por ahí en un rectángulo. Lo vamos a ocupar en todo momento de aquí en adelante. Constantemente va a aparecer esto. F, dos puntos, algo, flecha, otra cosa, y después tiene otra línea por debajo, X, flecha, F de X, ¿ya? Hay hartos componentes que están aquí detrás. Primero, voy a mostrarle enseguida. Primero, esa F es la función. Se anotan con la letra F. Esos dos puntos que está ahí significa como que voy a presentar la función con esto. Quiero que observe ahora que esta flecha que está acá es distinta de esta flecha que está aquí. Eso también tiene una intención. La flecha siempre, la de arriba, es así y la otra flecha es como con una colita detrás. ¿Ya? Estos conjuntos, estas cosas que están acá, esta A y esta B, son conjuntos. Conjuntos numéricos. Y reciben nombres incluso. Tienen nombres. ¿Ya? Le voy a mostrar los nombres de estos conjuntos. El primer conjunto que está acá se le llama dominio. El dominio de la función es ese conjunto A. ¿Bien? Y este otro conjunto, el B, se le llama codominio. Son dos conjuntos, el dominio y el codominio. Ahí ya tiene dos palabritas nuevas para su vocabulario matemático. Siempre que usted tenga una función, siempre están asociados estos dos conjuntos, el dominio y el codominio, siempre. Y lo que está abajo, esa X con esa flecha F de X, eso lo vamos a entender un poquito ahora con más ejemplos más concretos. ¿Qué es el dominio y qué es el codominio? Era en el ejemplo que le acabo de mostrar antes. En este ejemplo voy a retornar al ejemplo. El ejemplo era de países con su idioma, ¿no? Entonces, el primer conjunto del lado izquierdo era como un saquito con muchos países, una lista de distintos países. Ese conjunto se llama dominio. Mientras que el otro, el que tenía los idiomas, era el codominio en el ejemplo, ¿ya? El dominio es el conjunto de donde la función comienza. La función parte de ahí y la función llega a otro lado, que se llama codominio.
Una función es como una micro, es como tomar un colectivo, es como que parte de un lugar y llega a otro. ¿Ya? El lugar de partida se llama dominio y el lugar de llegada se llama codominio. Son dos conjuntos que siempre están, entonces, de dónde la función parte y de dónde la función llega. La definición formal también la vamos a ver, pero en un ratito, cómo se define formalmente dominio y codominio. Entonces, permítame mostrarle un par de ejemplos primero. Vamos a ver unos ejemplitos para entender. Si yo le muestro este, primer ejemplo, f dos puntos r flecha r, tomo un x y lo mando a esto, 2x. ¿Qué es esto que está acá? Ese es un primer ejemplo de una función. ¿Ya? ¿Qué es esta función? ¿Qué hace esta función? Esta función lo que hace, lo que está escrito acá, se lo voy a desmenuzar de a poquito. Entonces, esta función f, ese es el nombre de la que recibe la función, f en este caso, comienza, toma cualquier número real y lo envía, ¿sí? Esa flecha, y lo envía en otro número real. Pero específicamente, ¿qué es la transformación que hace? Lo que hace esta función es tomar al número x y mandarlo en el doble del número. Por ejemplo, el número 2 lo envía en el número 4. Lo manda al doble. El número 7 lo envío al número 14, etc. El número 1 lo mando al número 2. Eso hace la función. Toma número por número y lo envía al doble. Eso es lo que está codificado abajo. Dice x flecha 2x. Esta función lo que hace, esta función en específico, manda un número en su doble. ¿Mm? Esto lo anotamos así, ¿ya? No como está escrito ahí en rojo. Esto se anota así realmente. La función envía al número 1 en el número 2. ¿Ya? Y se anota así, f paréntesis 1 igual 2. La función envía al número 3 en el número 6. La función envía el número, qué sé yo, el menos 2 en el menos 4. Envía f, el 0 lo envía al 0. Etcétera, etcétera, etcétera. Manda cada número en su doble. Así se anota, ¿ya? F paréntesis el número. Este proceso se llama evaluación. Anote, eso es también una palabrita matemática que también tiene que formar parte de su vocabulario. Lo que estamos haciendo aquí es un proceso de evaluar. ¿Qué significa evaluar en una función? Significa precisamente, como dice la palabra, evaluar es dar valor. ¿Ya? Ahí viene el concepto de evaluaciones de la universidad, por ejemplo, ¿no? Evaluar significa poner nota, básicamente. Aunque más que eso, pero bueno. En este contexto, evaluación, lo que hace una función es asignarle a un número otro número. Al número 1 le asigno el 2, al número 3 le asigno el 6, al número menos 2 le asigno el menos 4, etc. Eso se llama evaluar. ¿Mm? Tomar f paréntesis el número. Ya, este es un ejemplo para que usted entienda. Otro ejemplo que le voy a mostrar, no sé. Otro ejemplito. Ah, espere, no, antes de eso. Antes de pasar a otro ejemplo. Entonces, para que quede claro, este conjunto de partida de aquí, de nuevo, este es el dominio. Es de donde la función comienza. Esto quiere decir que la función puede tomar su valor en cualquier lugar, cualquier número real. Mientras que este conjunto de acá es el codominio. Es el lugar a donde la función llega. ¿Ya? Repito eso entonces, dominio y codominio. Otro ejemplo entonces. Si yo le muestro este segundo ejemplo, le voy a mostrar la otra función, función g. ¿Ya? Otra función. Esta función lo que va a hacer es lo siguiente. Comienza en el intervalo 1,2 y llega a los reales. ¿Qué hace esta función? Toma un x y lo envía en x cuadrado más 1. Eso vamos a hacer. X cuadrado más 1. ¿Ya? Este es otro ejemplo de función.
Entonces, en este caso, fíjese que el dominio es un intervalo concreto, es el intervalo del 1 al 2, ¿no? Y el codominio son los reales. ¿Qué hace esta función? Lo que hace esta función es a cualquier número que viva en este lugar, en el intervalo 1,2, a cualquier número x, lo envía en el número x cuadrado más 1. Por ejemplo, entonces, si lo evaluamos en algún número concreto, ¿cuánto sería g evaluado en 1? G de 1 es, bueno, es 1 al cuadrado más 1, que vale 2. ¿Cuánto sería g de 3, por ejemplo? G de 3 sería, tú reemplazas el valor de la x, 3 al cuadrado más 1, que esto es 10, etcétera. Ahí estoy evaluando la función en algunos números. Entonces, repito, lo que hace la función es asociar números con números. Estoy mandando el 1, lo asocio con el 2. El 3 lo asocio con el 10. Y la función hace ese proceso de tomar un x y mandarlo en el cuadrado del número más 1. Entonces transforma, la función transforma, ¿no? Transforma un número y lo transforma en otra cosa. Es como una fábrica. Tú le pones una cantidad de ingredientes y te da algo, como un resultante. Ahora, el dominio, ¿de dónde sale la función? ¿De dónde salen los números? Los puede obtener desde aquí. Este es el lugar desde el cual la función toma valores. ¿Ya? Entonces aquí yo le metí un gol porque este número que está acá, el 3, ese 3 no vive en este lugar, en ese espacio de ahí, no está ahí dentro. Entonces esto que acabo de hacer no se podía hacer. Vamos a tacharlo. Eso no se puede, porque el 3 no es parte del dominio. Marquemos eso, el 3 no es parte del dominio. El dominio de la función es de donde la función puede sacar los x. Simplemente, en este caso es solamente desde el 1 hasta el 2. Entonces, ¿está permitido calcular g de 1? Sí, está permitido calcular g de 1. Está permitido calcular g de 2 también. También está calcular g de 1,5. Pero g de 3 o g de 0 no, porque esos números están fuera del dominio. ¿Ya? Entonces la función, ¿desde dónde saca sus variables x? En este caso, desde el 1,2, el intervalo. Eso es el dominio. ¿De dónde parte la función? ¿A dónde llega? Eso es otra cosa. Eso se llama codominio, ¿no? En este ejemplo, ahora le voy a introducir otra palabrita más matemática a su vocabulario también. Cuando hablamos, voy a borrar esto. Más vocabulario para usted. Me voy a quedar solamente con este de aquí. Cuando tenemos esta asociación de que la función envía un número en otro, ¿ya? Manda el 1 en el 2, estas cosas reciben un nombre. El 1 se llama preimagen, mientras que el resultante se llama imagen. Tenemos la imagen y la preimagen, ¿ya? Son dos cositas que van de la mano entre ellas. Asociar el 1 con el 2 significa que el 1 es preimagen del 2. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, otro ejemplito. ¿Cuánto sería g evaluado en 2? Voy a anotar por acá. G evaluado en 2 es tomar el 2, elevarlo al cuadrado y sumarle 1, que te da 5. Entonces, en este caso, el 2 es preimagen de 5. O lo cual es lo mismo decir que, esto es equivalente a decir que 5 es imagen de 2. En este ejemplo, ¿ya? Entonces ya tenemos 5 palabras nuevas para su vocabulario. Dominio, codominio, evaluación, imagen y preimagen. En una función existen siempre todas estas cosas que le estoy comentando, por cada función siempre están.
son como sus componentes esenciales, ¿no? Por eso le decía una función es algo bien sofisticado porque tiene hartas partes. ¿Ya? Entonces tenemos el dominio, el codominio, la imagen, la preimagen. Entonces, para que le quede claro, vamos a hacer el siguiente resumen ahora. Las preimágenes las preimágenes viven dentro del dominio. Son parte del dominio. ¿Ya? Las preimágenes son los numeritos de partida, mientras que las imágenes son los numeritos de llegada. Por lo tanto, las preimágenes son números que viven dentro del conjunto dominio. Y las imágenes son números que viven dentro del otro conjunto, del codominio. Vamos a notar eso. Las imágenes viven dentro del codominio, que es el otro conjunto. Ya, entonces que le quede claro, las imágenes y las preimágenes son números. Ni más ni menos, son números. Mientras que el dominio y el codominio son conjuntos. Son los conjuntos de los cuales como que envuelven a estos números. ¿Ya? Esos numeritos viven en algún lado, en el dominio y el codominio, respectivamente. A ver, vamos a ver más ejemplitos. Por ejemplo, y ahora sí le voy a poner un ejemplo ya un poco más, no sé, de pregunta, de control, pregunta de prueba, etc. Ahora sí. Mire, le voy a dar esta función. F de x va a ser esto. X menos 2 partido por x menos 3. Esa es la función. F de x es x menos 2 partido x menos 3. Aquí no está claro cuál es el dominio ni el codominio. Simplemente le di la expresión algebraica. F de x igual a x menos 2 partido x menos 3. Entonces le voy a pedir, este va a ser el ejercicio. Calcular, encontrar, determinar el dominio. Determine el dominio de la función. Vamos a hacer eso ahora. Le voy a mostrar cómo se hace. Ya, ese es el ejercicio. Entonces, ¿cómo se hace esto? Como le decía, el dominio es donde la función puede extraer las x. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted? Mirar la expresión que está aquí y ver dónde la x tiene que vivir y dónde no puede estar. Mirando esa expresión, esa fracción que está ahí, ¿habrá alguna restricción para la x o no? ¿O la x vive libremente en cualquier lugar? Lo que sabemos nosotros a priori es que la x siempre, todo el curso, la x es un número real. Siempre, es un número, pero un número real. La pregunta es, ¿habrá alguna restricción adicional para la x o no? Eso es lo que tienes que hacer tú, buscar restricciones para la x. Entonces, en este ejercicio en particular, no sé si usted es capaz de ver si hay alguna restricción o no. ¿Qué me puede decir? ¿Será que la x tiene que cumplir algo adicional? ¿No? Bueno, la respuesta es sí. ¿Ya? La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque acá usted tiene una fracción, ¿no?
Como hemos dicho ya varias veces atrás, usted no puede dividir por 0. Por lo tanto, esto que está acá abajo de la fracción, esto no puede ser 0, no puede ser. Por lo tanto, tengo ahí al tiro una restricción, pues x menos 3 no puede valer 0, lo que significa que el x no puede valer 3. ¿Ya? El valor 3 entonces está vetado de la función. Es imposible para la función tomar el valor x igual a 3. Por lo tanto, el dominio de la función será ¿cuál? Este es el dominio de la función. Ahora lo voy a concluir. Lo voy a poner acá abajo en rojo. Por lo tanto, el dominio de la función, que lo notamos así como DOM-f, el dominio de la función, será ¿qué cosa exactamente? Son todos los reales excepto el número 3. ¿Ya? Así se anota esto. DOM-f igual todos los reales excepto, ahí coloco esa rayita oblicua que no sé si la había aplicado en este curso, quizás no lo había visto usted. Esa rayita oblicua significa que estoy quitando algo. ¿Qué estoy quitando? Le estoy quitando el número 3. Esa es la respuesta a este ejercicio, ¿ya? El dominio de esta función son todos los reales excepto el número 3, porque el número 3 quedó vetado del dominio. No puede ser que tx valga 3. ¿Ya? O más ejercicio, a ver, otro ejercicio similar. Si le coloco este ahora, a ver, otro ejercicio. Parecido al anterior, ahora le voy a dar esta función. Que de x va a ser esto, raíz de x menos 1 más 2 afuera. ¿Ya? Esta función. Lo mismo, determine su dominio. Dom g, ¿ya? El dominio de la función g. ¿Cómo haríamos esto? Ahora la función es esta de acá, ¿no? X, raíz de x menos 1 Es y que, el más. profe, no se puede hacer porque la raíz es irracional. Le voy a mostrar eso en breve. No, no, eso no es, la verdad es que eso no es impedimento, ¿ya? No, no lo es. Es que como Pero dijo que tenía que ser solo de los reales, sí, pues y los reales son cualquier cosa. de Los veras, sí, sí, van al lado racionales de lo e irracional, ya. irracionales. Claro, claro, eso también son reales, sí. Entonces, insisto, para tú calcular el dominio, lo que tienes que hacer es buscar restricciones para la x. Si es que no hay ninguna restricción, el dominio son todos los reales. En caso contrario, hay que buscar restricciones para la x, condiciones que qué cosas tiene que cumplir la x. ¿Ya? En este caso, como tengo una raíz cuadrada de x menos 1, esto que está dentro de la raíz, este x menos 1, tiene que ser positivo. Tiene que ser un número mayor o igual a 0. Porque tú no puedes tomar raíz de algo negativo, raíz cuadrada de menos 3. Eso no es posible. Eso no es un número real, de hecho. Se va por otra parte. En todos los números reales siempre es así. Tú tomas raíz cuadrada de lo que sea que se te ocurra colocar aquí dentro, cualquier cosa, eso de adentro tiene que ser positivo, siempre. Tiene que ser así. Si no, no te da un número real. Por lo tanto, en este ejercicio tiene que pasar que x menos 1 sea mayor o igual a 0. Sí o sí, no puede no ocurrir eso. Entonces, en este caso, esto es una inecuación. X menos 1 tiene que ser mayor o igual a 0. Por lo tanto, esto significa que el x tiene que ser mayor o igual a 1. Sí o sí, tiene que ocurrir eso. Y ese es el dominio, precisamente. Los x mayores o iguales a 1. Entonces, en conclusión, lo voy a anotar acá. El dominio de la función, ¿qué es? Es el intervalo del 1 hacia la derecha.
¿Te va entendiendo? ¿Alguna pregunta? ¿Está quedando claro, no? Para todos. Sí, de poco a poco. Entonces, en este caso, la restricción era que el x menos 1, como está dentro de una raíz cuadrada, tiene que ser positivo. Y eso me entrega que el x tiene que ser mayor o igual a 1. Y ese va a ser el dominio. Todos los que están del 1 a la derecha. La función tiene que vivir ahí. La x tiene que estar ahí. No puede no estar en otro lado. Por el contrario, ya un último ejemplo antes de continuar. Si yo le muestro un tercer ejemplo, si le muestro esto ahora, esta función h, que hace esto, h de x, lo que hace es mandar al 3x más 2. Esta función, ¿cuál será su dominio? Dominio de la función h. ¿Cuál será el dominio de la función h? ¿Qué cree usted? ¿Cuál es el dominio de la función h? La pregunta es, ¿hay alguna restricción para la x o no hay ninguna restricción para la x? Parece que no. ¿Qué cree la gente? A ver, ¿cuántas personas hay aquí ya conectadas? Son 6. Hay otros 5 cerebros aquí pensando. Quiero saber qué piensan los demás. ¿Cuál será el dominio de la función? Ya, bueno. ¿Qué es lo que tiene que ocurrir? Insisto, usted tiene que buscar restricciones para la x. ¿Ya? En este caso, en esta función, no hay ninguna restricción para la x. ¿Por qué no? Porque tú puedes, a esta expresión que está acá, 3x más 2, tú puedes tomar cualquier valor de x que se te ocurra, es libre, ¿no? Tú puedes evaluar x igual a 2 y te va a dar algo. Tú puedes tomar x igual a 1 y te va a dar algo. X igual 0, etcétera. Cualquiera. Para todos esos x, la función funciona, precisamente. Entonces, el dominio, cuando no hay ninguna restricción, el dominio son todos los reales. Puede tomar cualquier número, esa es la respuesta, ¿no? Cualquier valor. Ya. Por otro lado, eso es como con respecto al dominio. Ahora, bueno, antes de continuar, le voy a dar la definición formal del dominio. Ya, definición. ¿Cómo se define el dominio formalmente? Se define así. El dominio de una función son todos los números reales, tales que existe un i, número real, con f de x igual a i. Bueno, esa es la definición formal en realidad, no se preocupe si no lo entiende. Lo que quiero decir es son los números que están en el espacio de partida, ya, eso es, conjunto de partida, ese es el dominio. Por otro lado, entonces, como yo le decía, la función siempre comienza en un lado, que se llama dominio, llega a otra parte, que se llama codominio, que se anota así, codom f, ¿vale? Dom f, dominio, codom f, codominio. Pero dentro de este otro lugar
existe otro conjunto destacado. Acá hay otro conjunto, un subconjunto que es igual de importante. Incluso es más importante. Que se llama el recorrido. Este otro conjunto y otra palabrita para su vocabulario matemático. Súper importante también. Las funciones no solo tienen dominio y codominio, también existe otro más, un tercero, que se llama recorrido, que es un subconjunto que está metido dentro del codominio. ¿Ya? Anotemos esto. Se anota así, rec f, recorrido de la función. ¿Ya? El recorrido de la función es un subconjunto. ¿Se acuerda del subconjunto? Lo anotábamos con este simbolito, que era como con una C, con un igual abajito. Eso era el símbolo subconjunto. El recorrido está metido dentro del codominio. Ese conjunto, el recorrido, es el que quiero que estudiemos ahora, porque es súper, súper importante, de hecho. Los dos son igual de importantes, el dominio y el recorrido. ¿Ya? El codominio en realidad no es tan importante, ahí lo van entendiendo ustedes a poco por qué no. Pero el recorrido sí, súper, súper importante. ¿Qué es el recorrido? Mire, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Le voy a dar esta función, f, dos puntos, r, flecha, r, tomo un x y lo mando en x cuadrado. Esta funcióncita de acá. Ya. Así como está escrita esta función, usted al tiro ya tiene identificado el dominio y el codominio. Al tiro. Este de acá es el dominio. Al tiro. El dominio entonces de la función son todos los reales. Inmediatamente esto está listo. El codominio de la función también está listo. También son todos los reales. ¿Ya? El dominio es, repito, ese de ahí. El codominio es ese de allá. La pregunta es ¿cuál es el recorrido? Eso quiero que hagamos ahora. Y con esto le voy a explicar qué significa el recorrido exactamente. El recorrido es un conjunto que está metido dentro del codominio que se llama conjunto de llegada efectiva. Vamos a anotar esa palabrita por ahí. Recorrido, una manera como de definirlo es así. Se llama conjunto de llegada efectiva. ¿Qué significa eso? Efectivo. Lo que pasa es que el codominio ya era el conjunto de llegada, como le había comentado. La función llega al codominio. Pero si el llegada efectiva significa algo más específico aún. ¿Cómo así? Mire, esta función que manda un x, lo manda en x cuadrado, esta es la función cuadrática, ¿ya? La función cuadrática que asocia a un número con su cuadrado, ¿no? Entonces al 1 lo manda el 1, qué sé yo, al 3 lo manda el 9, al 5 lo manda el 25, etcétera. Asocia cualquier número con su cuadrado. Como usted sabe, si no se acuerda se lo comento, todos los números al cuadrado siempre son positivos. Vamos a anotar eso por ahí también, por si no se acordaba usted. Todo cuadrado es positivo. ¿Ya? El cuadrado de cualquier número siempre es un número positivo, siempre. Porque menos por menos es más. Por eso es. ¿Ya? Por ejemplo, el cuadrado de 2, que es 4, es un número positivo. Pero el cuadrado de menos 2 también. Porque es menos 2 por menos 2, que también es 4. ¿Ya? El cuadrado de 0, por ejemplo, es 0. Etcétera. El cuadrado de cualquier número que se te ocurra, cualquiera, siempre es mayor o igual a 0. Siempre. Voy a anotar eso por aquí con color azul. Entonces, x cuadrado siempre es mayor o igual a 0. ¿Ya? Independiente del x que tú tomes, cualquiera, siempre eso es mayor o igual a 0. Entonces, el recorrido, ¿qué es el recorrido? Donde la función llega efectivamente, no es a todo el codominio que está ahí. La función no llega a todos los reales, no da abasto a todos los reales. Porque no hay ningún número, ningún x que vaya a parar, por ejemplo, al menos 1.
A ver, lo que quiero decir es esto. Si yo le hago esta pregunta, ¿f de qué cosa me da menos 1, por ejemplo? ¿Cómo tendría que calcular eso? Para responder esa pregunta, ¿f de qué cosa, f de qué número me da menos 1? ¿Cómo se respondería esa pregunta? Si a ese signo de interrogación lo cambiamos por x, por ejemplo, estamos buscando un número x, de modo que f de ese x me dé menos 1. Pero la f de x es x cuadrado, ¿no? F de x es x cuadrado, lo que está ahí. La pregunta entonces es, ¿a qué número al cuadrado me da menos 1? Y no hay ningún número real que haga eso, ninguno. Porque, como le acabo de decir, siempre son positivos. El menos 1 no es positivo. Entonces, no hay ningún número que cuando yo le aplique la función f vaya a parar al menos 1. Entonces, esto que está acá arriba no es una llegada efectiva. No sé si eso se entiende, igual puede ser un poco confuso. La función no da a todos los reales del lado derecho. Parte en todos los reales, pero no llega a todos los reales. Realmente no lo hace. Solamente llega a los positivos. Eso es el recorrido. Es donde la función realmente sí llega del lado derecho. Entonces, en este ejercicio, en este ejemplo en particular, esa es la respuesta. El recorrido de esta función son los reales positivos, es decir, desde el 0 al más infinito. Profe, a ver si entendí bien. Siempre entonces nos va a dar un positivo. Sí, En cualquiera de los casos que vimos en el fondo. Siempre. ¿Sí? sí, porque x Ya. cuadrado es positivo para cualquier x. Sí. Esto es solamente para este ejemplo, ¿no? Este es el recorrido de esta función. Ahora, lo que sí es Ah, ya. cierto es Solo para que el x cuadrado. O sea, Lo que sí es cierto es que x cuadrado es positivo, independiente de cualquier x que a ti se te ocurra. Cualquier x, cualquier número, tú lo tomas al cuadrado, te va a dar algo positivo, siempre. Siempre así. Entonces lo que yo estoy haciendo es aprovecharme de ese hecho para determinar el recorrido de esta función. Ya, vamos a ver otro ejemplo. Y de hecho le voy a mostrar el mismo ejemplo que le di hace un rato. Este que era así, x menos 2 partido por x menos 3. ¿Ya? Esta función. Como habíamos dicho, el dominio, esto lo calculamos recién hace un ratito. El dominio de esta función era todos los reales menos el 3. El 3 estaba vetado acá. La pregunta de lo que quiero que hagamos ahora es calcularle el recorrido a esta función. ¿Ya? Eso quiero que haga. Entonces, le voy a mostrar cómo se hace. Lo voy a hacer yo. Cómo se calcula el recorrido de esta función. Ya. ¿Cómo se hace el recorrido? Este es el procedimiento. Ups. Estoy dejando las cosas. Ahí sí. Para calcular el recorrido hay un procedimiento. Se lo voy a mostrar. Lo que tienes que hacer tú es tomar y igual a esto que está acá. Y igual a f de x. ¿Ya? Así comienza. Tú dices y igual a f de x. En este caso f de x es x menos 2 partido por x menos 3. Y de esto que está acá, lo que tú tienes que hacer es intentar despejar la x. ¿Ya? Eso hay que hacer ahora. Despeje x. Como usted se la arregle, tiene que ahora despejar la x. ¿Ya? Vamos a hacer eso ahora entonces. Voy a seguir por este lado de la pizarrita porque no tengo espacio. Entonces, de esta ecuación que está ahí, voy a despejar la x. Ya, voy a despejar la x. Entonces tiro el x menos 3, lo paso al lado izquierdo multiplicando. Va a quedar y por x menos 3 igual a x menos 2.
Ahora voy a distribuir el paréntesis. Me va a quedar y por x y x menos 3y, ¿no? Igual a x menos 2. Como quiero despejar la x, lo que voy a hacer es tirar toda la x para el lado izquierdo y todo lo demás para el lado derecho. Entonces tengo esto. Y x menos x igual a 3y menos 2. Ahí dejé toda la x al lado izquierdo y todo el resto al lado derecho. Y ahora lo que voy a hacer es factorizar al lado izquierdo por x. Entonces me queda x paréntesis, ¿qué cosa? Y menos 1. ¿Ya? Ahí es la factorización. X por y menos 1. ¿Ya? Y al lado derecho lo mismo. 3y menos 2. Y ahora finalmente para despejar la x, ¿qué tengo que hacer? Pasar dividiendo el paréntesis, ¿no? Y eso es ahí tengo despejadita la x. Entonces la x va a ser 3y menos 2 partido por y menos 1. Entonces, lo que hicimos fue comenzar decir y igual a algo que depende de x y después decir al revés, x hacerlo depender de y, ¿no? Despejar la x va a quedar algo, alguna expresión que dependa de la y. Y ahí ya estamos despejaditos, ¿ya? Este es un gran paso. Cuando usted ya logró hacer esto, esto todavía no es el recorrido, pero este es un gran paso para calcular el recorrido. Una vez que tú haces esto, ya despejaste la x, para calcular el recorrido lo que tienes que hacer es lo siguiente. Tienes que partir de la última ecuación que llegaste, acá, partir de esta última, y empezar a devolverte hacia atrás, hacia la primera. Me empiezo a devolver, ecuación por ecuación me voy devolviendo, hasta llegar a esta de aquí. ¿Ya? Me voy devolviendo de la última para la primera, ¿y qué hago? Como que lo que tienes que hacer tú es analizar ecuación por ecuación, ¿dónde encuentro restricciones para la y? Restricciones para y. Tú tienes que devolverte paso por paso, ecuación por ecuación, e ir buscando, analizando minuciosamente dónde encuentro restricciones para la y. ¿Ya? Aquí la x dejó de importar, la x da lo mismo. Tú la despejaste, pero de ahí te olvidáis de la x. Ahora lo único que importa es la y. ¿Qué condiciones tiene que cumplir la y? ¿Ya? Ahí tengo que empezar a mirar restricciones para la y. Desde la última hacia la primera. Entonces tú te revisas desde la última para la primera y de hecho al tiro tú puedes encontrar una restricción aquí al tiro. Que es muy similar a la que vimos antes, pues, porque acá tienes una división. No Entonces, puede ir por 0. eso, exactamente, pues ese i menos 1 no puede ser 0. No puede ser 0, simplemente no se puede. Por lo tanto, el i tiene que ser distinto de 1. Y eso ya es una restricción para la y, ¿se da cuenta? Como que ya la y ya tiene que cumplir algo, que no puede valer 1. Voy a borrar por aquí, entonces. No tengo más espacio, así que voy a ponerlo acá. Entonces, repito, acá ya hay una restricción para la y. La y no puede valer 1. ¿Ya? Y ahora tú tienes que seguir devolviéndote de adelante hacia atrás, paso por paso. ¿Será que encuentro alguna otra restricción para la y? Y si tú lo analizas, la verdad es que no. No hay más, porque no hay raíces cuadradas, no hay más divisiones. En todas las otras condiciones, en todas las otras ecuaciones, la y queda libre. Ya no hay ningún problema, la y está libre. Porque claro, no hay ninguna raíz, no hay ninguna de esas cosas como raras que te hacen restricciones. Entonces solamente la única restricción es esa, y distinto de 1. Por lo tanto, ese será el recorrido. Y ahí estamos listos. El recorrido de la función es, entonces, ¿cuál? Todos los reales excepto el 1.
Listo. Esa es la respuesta. Todos los reales excepto el uno. Profe, y por ejemplo, ya vimos, no sé, la restricción de las raíces, esta de la división del cero, Mm. vimos esta de la x al cuadrado. ¿Qué otra restricción podría haber? Hay muchas Me más, imagino que hay. pero Ujú. sí, 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 hay muchas más, pero hay algunas cosas que necesitan alguna matemática más avanzada, exponenciales y logaritmos, y otras Ah, ok. cosas más que veremos más adelante. ¿Ya? Por ahora no tanto más que esto. Le voy a poner otro ejercicio ahora para que intentes hacerlo tú. ¿Ya? Intenta, quiero que hagas esto, intente, te voy a dar una función, quiero que le calcules el dominio y el recorrido. Esta va a ser la función, a ver, espérame un poco. Esta. 9x menos 9 partido por 2x más 7. Esto. Calcule su dominio y recorrido, ambos. Es, es más o menos parecido a lo que ya hemos hecho, así que trate de hacerlo usted. Dominio y recorrido. Le voy a dar unos minutitos, de ahí lo revisamos. Profe, no sé si está bien, pero ¿Ya? Dígame. en el dominio me da todos los reales exceptuando el 3,5 ¿Ya? y en el recorrido me dan todos los reales exceptuando el 4,5 o el 4,5 del recorrido, no sé. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Voy a esperar un poquito más y lo voy a hacer ya. En todo caso, si ya terminaste, voy a aprovechar de colocar otro ejercicio, porque también estaría bueno que tengan otro más, po, otro ejercicio. Para que hagan lo mismo,
Dominio y recorrido, pero ahora de esta otra función. G de x igual a esta, raíz de x menos 3. Lo aprovecho de dejar escrito al tiro en la pizarra. Ya, a ver, vamos a hacer el primero. Vamos a hacer el primero. Entonces, el dominio, en este caso, tiene que cumplirse buscando restricciones para la x. ¿Ya? En este caso, entonces, es porque esto, como es un denominador, no puede ser 0. ¿No? Eso no puede valer 0. Lo que significa, ¿qué cosa? Que voy a tener esta inecuación. 2x más 7 distinto de 0. Esto se resuelve igual que una ecuación, es lo mismo, se resuelve exactamente igual. Tú tiras el 7 para el lado, después divides por 2, etc. Entonces va a quedar 2x distinto de menos 7, por lo tanto x distinto de menos 7 medios. ¿Ya? Esa es la restricción y ese es el dominio, de hecho, son todos los reales excepto el menos 7 medios. Voy a anotarlo, este lo voy a poner más chiquitito. Esto lo voy a achicar un poco, a ver. Ahí tiene el ejercicio 2. Ya, entonces, repito, el dominio, por lo tanto, es todos los reales excepto el menos 7 medios. Ya, ese es el dominio. Ahora, para calcular el recorrido que hay que hacer, como hemos hecho, lo que tienes que hacer tú es decir y igual a esa expresión que aparece ahí de la función, que en este caso es 9x menos 9 partido por 2x más 7, y de acá tienes que despejar la x. Ya, despejemos la x entonces. Voy a tirar el denominador por allá, bla 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 bla. A ver, voy a borrar esto de acá para hacer espacio. Entonces tiro ese denominador para allá, me va a quedar y por 2x más 7 igual a 9x menos 9. Distribuyo, me queda 2x y más 7y igual a 9x menos 9. Junto la x para el lado, el resto para el otro lado, me va a quedar 2x y menos 9x igual a menos 7y menos 9. Sigo acá. Factorizo por x. Queda 2 por y menos 9 igual a menos 7y menos 9. Paso dividiendo el paréntesis y ahí tengo la x despejadita. Y ahí, repito, cuando ya tú tienes despejada la x, ahí tú te la arreglarás como despejar la x, ¿no? Ahí tú tienes que saber despejar la x, despejar una ecuación. Cuando tú ya tienes despejada la x, repito, tienes que devolverte de adelante para atrás, ecuación por ecuación, ir revisando restricciones para la y. ¿Ya? Hay que buscar restricciones para la y. Entonces, en este caso, tenemos una restricción al tiro en la primera, esta que está acá, al último, ¿no? Y es de nuevo lo mismo porque el denominador no puede ser 0. Esto no puede valer 0.
Entonces, 2i menos 9 no puede valer 0, lo que significa que 2i no puede valer 9, por lo tanto i no puede valer 9 medios. Y ahí ya tengo al tiro una restricción para la y, ¿no? Inmediatamente. La y ya no es libre, ahora ya tiene al menos una condición. Y de hecho es la única, o sea, si te empiezas a devolver, todo lo demás está bien. No hay ningún problema porque no hay ninguna raíz, qué sé yo, ningún cuadrado, ninguna otra fracción, no hay nada más. Entonces, en conclusión, ese es el recorrido. Son todos los reales excepto el 9 medios. Listo. Hay que dejarlo en fracción. No puede quedar como decimal o como fracción, Ah, como quieras, ¿ya? Como gustes. ¿Se entiende? ¿Está claro para todos lo que estamos haciendo? ¿Alguna pregunta? No por acá. Bueno, vamos a terminar con esto entonces, po. Le dejo ese ejercicio ahí. Tampoco, profesor. Ya, qué bueno. Gracias. Le dejo este ejercicio acá chiquitito propuesto para que lo intente hacer usted cuando pueda. G de x igual a raíz de x menos 3. Dominio recorrido. ¿Ya? Profe, ¿nos va a mandar guía esta semana o no? Sí, eso mismo estaba pensando. Yo creo que sí, porque hay algunos contenidos que no le he preguntado en la prueba. Por ejemplo, lo de parábolas, no se lo pregunté. Esto del dominio y recorrido tampoco, así que igual hay material para que pueda reforzar, po, ¿ya? Se lo mando yo creo que mañana mismo, si no el viernes. Eso, pues. Nos vemos entonces, que estén bien. Gracias, profe, estén bien. chao, chao. Cuídense, chao. Chao, chao. Chao, gracias. Chao. Chao.